Bueno, pues pendientes de esta paz entre Ucrania y Rusia, vamos a mirar también a últimas horas en este sentido. Les contábamos hace escasos minutos precisamente la posición del presidente de Ucrania, un Volodymyr Zelensky, que en sus últimas declaraciones, ya en ucraniano por cierto, ya prefiere no hablar en inglés con los medios, dice literalmente que estamos muy lejos. Dice: la paz en Ucrania, poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia aún está muy lejos. Dice literalmente: creo que nuestra relación con Estados Unidos continuará porque es más que una relación ocasional. Creo que Ucrania tiene una asociación lo suficientemente fuerte con Estados Unidos de América para mantener el flujo de ayuda. Son sus últimas declaraciones antes de partir de Londres. Dice, asegura que el final de la guerra en Ucrania todavía está muy lejos. Adrián, te quiero preguntar por esto, más allá de lo que vivimos el pasado viernes. Zelensky ha venido haciendo declaraciones en las últimas horas, también en esta conferencia de líderes europeos, que luego quiero que comentemos en Londres, pero también empezamos a ver, bueno, los nombres, un baile de nombres sobre quién le puede sustituir. Se hablaba de Valery Zaluzhny, de Vitaly Klitschko, también del presidente de la Rada Suprema. ¿En qué momento está Zelensky, Adrián, y sobre todo qué crees que puede pasar? Porque él dice que el final de la guerra está muy lejos, pero en Estados Unidos asesores de Trump piensan que la guerra estaría más cerca de solucionarse si se quitan del medio a Zelensky. Sí, bueno, todo parece indicar que esto es así, pero claro, depende. Cuando se quita a alguien del medio, hay que tener mucho cuidado de que el que se pone en lugar de él no sea peor, ¿no? Esto como muchas veces sucede, ¿no? Entonces, claro, de cambiar a Zelensky tiene que ser un cambio muy bien pensado y teniendo muy claro cuáles son las coordenadas que van a llevar a que se designe a una u otra persona. Porque claro, hay tendencias muy distintas dentro de Ucrania y dentro de los círculos de poder, tendencias que son variables, que están variando su posición a medida que el conflicto avanza. Pero claro, tenemos tendencias, digamos, ultras cercanas a estos grupos neonazis que van a ser partidarios probablemente de resistir hasta el fin como sea, pero tenemos otras tendencias, bueno, las tendencias, digamos, prorrusas están fuera de la ley y no sabemos, en caso de un periodo electoral, en qué medidas tendrían capacidad de recomponerse políticamente o no. Pero bueno, ahí habría tendencias efectivamente dispuestas a llegar fácilmente a un acuerdo con Rusia, otros que mantendrían una posición similar a la que ha venido manteniendo Zelensky. Pero, claro, sí hay que decir que hay algunas cosas muy poco comprensibles en esa posición de Zelensky, ¿no? Por de pronto, en la posición de decir no a un alto el fuego, ¿no? Y esto es algo realmente llamativo, ¿no? Porque una cosa es que, bueno, se piense que cerrar el conflicto en unas determinadas circunstancias puede ser o no favorable, pero es que un alto el fuego en este momento a quien perjudica realmente es a Rusia y a quien beneficia realmente es a Ucrania, ¿no? Rusia tiene ganada la guerra de desgaste, ahora ya solo tiene que rentabilizarla y en una situación en la que hay un debilitamiento drástico del ejército ucraniano, un fortalecimiento constante del ejército ruso, detener el conflicto en el punto de batalla con un alto el fuego, ¿a quién beneficia? Pues al que está perdiendo, al que está cerca del colapso, que tiene por lo menos unas posibilidades de recuperar, de retomar fuerzas o de evitar que la otra parte avance territorialmente, ¿no? Esto es lo más llamativo, porque en principio, desde un punto de vista estratégico militar, lo que le interesa a Rusia es, en principio, efectivamente, lo contrario, es lo que le interesa es avanzar, aprovechar el esfuerzo que ha realizado de desgaste durante estos 2 años para ahora empezar a rentabilizarlo y, como han empezado a hacer con estos avances territoriales, pues continuar con ese proceso de desgaste y de avance hacia adelante, porque cuanto más hayan avanzado en el momento en el que se cierra la negociación, evidentemente sus posiciones van a ser mucho más fuertes. Y entonces, por eso es realmente llamativo que Zelensky tome esas posiciones tan contrarias a un alto el fuego. Pero también es cierto que Zelensky nos tiene acostumbrados a adoptar posiciones extrañas que se entienden no desde el punto de vista de los intereses de Ucrania, se entienden de los puntos de vista de esos intereses, vamos a llamarlos occidentales, de hacer daño a Rusia a toda costa, ¿no? Es como estas estrategias digamos, de entrar en esa dinámica de desgaste y de tal forma que
no importa que mueran 1000 ucranianos si conseguimos matar a 100 rusos, ¿no? Es decir, algo que hemos visto en Avdiivka, hemos visto en Bakhmut, estamos viendo en Kursk, que o por razones de imagen o por razones de mero desgaste de Rusia, aunque sea un desgaste mucho menor que el de Ucrania, estamos dispuestos a sacrificar lo que sea en mano de obra, en soldados, en ciudadanos ucranianos. Es algo que no se entiende muy bien, son estrategias que no se entienden muy bien, ya digo, desde el punto de vista de los intereses de que alguien que realmente estuviera defendiendo a Ucrania y no, digamos, a esos grupos corporativos o a esos grupos occidentales que probablemente son los que están soportando a Zelensky. Y esto, la verdad es que encaja mucho más con lo que es la trayectoria personal del propio Zelensky, que no tenía ni una trayectoria política, ni una base ideológica, ni era nacionalista moderado ni radical. Era un actor que de pronto es de alguna forma utilizado por ciertos grupos oligárquicos de Ucrania para catapultarlo hacia la presidencia para defender sus intereses, ¿no? Entonces, bueno, es muy posible que sea en este contexto una constante apariencia de radicalidad en la defensa de los intereses de Ucrania, cuando en la práctica lo que se está haciendo es realmente destruir los intereses de Ucrania y de los ciudadanos ucranianos a favor de estos intereses, vamos a decir, occidentales oligárquicos que parece que están detrás de él, ¿no? Yo mismo te quiero preguntar los planes de Volodymyr Zelensky, su futuro y también, bueno, pues estas declaraciones diciendo que el final de la guerra con Rusia todavía está muy, muy lejos. Sorprende, bueno, después de lo que vimos este viernes y también después de que por fin se esté hablando, ¿no? Parece que Zelensky pues echa un jarro de agua fría, dice que todavía está muy lejos. Bueno, solo hay que ver sus declaraciones, por ejemplo, en su propio Twitter de ayer mismo, después de esa cumbre en Londres, de esa cumbre con líderes europeos y demás. El tipo está pensando en que la Unión Europea, Reino Unido, Canadá le van a cubrir absolutamente. Los principales valedores son un Keir Starmer absolutamente socavado dentro de Reino Unido, deslegitimado, un Macron que sigue sin gobierno, sigue enredando en el interior de su política, un Justin Trudeau de Canadá que, bueno, dimitió, deja su puesto, que están en espera de elecciones y así sucesivamente. Un Mark Rutte que vino de ser fracaso político en Países Bajos y que ahora lo tienen ahí sonriendo y haciendo sus gesticulaciones típicas. Es un tipo que de verdad daría que pensar mucho, porque en todas las fotos sale absolutamente sonriente, como si, no sé, lo han cambiado por un bot o algo parecido. Solo sabe sonreír, pero además sonreír con una expresión tremenda, lo cual, pues bueno, el único que parece un poco compungido ahí es Zelensky, salvo en algunas fotografías que sale como muy de ¡uy, qué bien, me están apoyando los países europeos! Bueno, no sé con qué lo van a apoyar más allá de con esas súper sonrisas, unas sonrisas de anuncio de dentistas, porque otra cosa no hay. La cuestión, Zelensky sigue pensando que la Unión Europea le va a dar todo, hablaba de la unidad de Europa, está en un nivel excepcionalmente alto como no se ha visto en mucho tiempo. Bueno, a ver, desde luego que el consumo de sustancias que hacen que la vida tenga otros colores, pues es normal, porque cualquiera que vea Europa sin propaganda, pues verá que lo de unida no es lo que está precisamente, sino al contrario, cada vez más desunida. Y en países como Alemania, hoy otro atentado. Un coche atropella a persona, vaya por Dios. Los Transformers están a la hora del día, han tomado el control de vehículos y atropellan gente, y un atentado más en Alemania. Ya van, ¿cuántos? 4 a lo largo de este año. Pues cosas que pasan. Un país con esos problemas internos y un presidente, un nuevo canciller, Merz, que quiere enviar tropas a Rusia. Hombre, esto es un error histórico que ya le deberían de enseñar. Oiga, las veces que Alemania ha enviado tropas a Rusia, mire usted cómo han salido, cómo han terminado, que esto lleva de largo tiempo sin ser buena idea. Los polacos son los primeros en bajarse de esto. Los franceses parece que no se acuerdan de cómo terminó la cosa hace 200 años, parece que quieren una más, y así sucesivamente. Y sobre todo, el foco de lo más importante es: Estados Unidos siempre ha visto la guerra en Ucrania
como sus intereses. Con la administración Biden su interés era montar la guerra para separar a Rusia de Europa y controlar estratégicamente la energía y las armas de Europa. Toda energía y todas armas de Europa que se las comprase a Estados Unidos. Donald Trump dice lo mismo, solo que sin ambajes. Y lo que también dice es que lo de Ucrania no nos interesa. No nos interesa en absoluto, no vamos a estar soltando miles y miles de millones de euros para nada. Y sobre todo para que luego digamos, oigan, esto fue un préstamo, devuélvanoslo, y que te diga la otra parte, no, pero ¿cómo que préstamo? Pero si esto fue un regalo, una subvención. Y eso, evidentemente, en Estados Unidos, al público trumpista, pues como que no le gusta esto. O sea, que hemos estado soltando cientos de millones de euros para no conseguir nada. O sea, si no se ha derribado a Rusia, ¿qué esperan? Que vamos a seguir gastando más millonada en seguir intentándolo, en perder dinero y tiempo por ahí, y luego arriesgarnos sobre todo a una escalada mayor, que es lo que en Estados Unidos sí que valoran. Dicen, hombre, es que esto es una potencia nuclear Rusia. Al fin y al cabo sabemos cómo puede terminar esto, y es lo que no queremos. O que llevemos a una situación en la que sean estadounidenses los que tengan que ser enviados a luchar contra Rusia. Es decir, hay más tropas estadounidenses que de cualquier otro contingente europeo ahora mismo desplegadas en Europa. Dicen, hombre, vamos a morir nosotros por algo que no nos da más que perjuicios. Que los europeos se muevan un poco. La visión estadounidense es que le compren armas a Europa, que sí, rearme europeo, claro que sí, pero que nos lo compren a nosotros, y la energía, que nos la compren a los de Estados Unidos, y además la jugada maestra de Estados Unidos ahora es: y ustedes van a seguir comprando más energía a Estados Unidos y no se preocupen, que nosotros vamos a meter la olla entre Rusia y ustedes y la Unión Europea y les vamos a decir que compren esa energía que les vamos a dar enlatadita y bien con un lacito bonito para que ustedes la compren. ¿Esto qué significa? Que la Unión Europea le va a comprar a Rusia a través de Estados Unidos. Estados Unidos se va a llevar otro de estos beneficios y nada, tendremos pues otros mensajes como el de hoy de von der Leyen, diciendo que están ahí muy motivados y preparados para hacer una nueva política del coche europeo, que se quedará en nada. Bueno, pues precisamente hablando de Estados Unidos, hablando en este caso de sus intereses, vamos a contarles un nuevo golpe a China. En los próximos minutos, eso de las 7:15, se espera conferencia de prensa, rueda de prensa de Donald Trump, donde va a anunciar una inversión por parte de una de las empresas más importantes en cuanto a tecnología de chips, en cuanto a inteligencia artificial. Nos va a contar los detalles nuestra compañera Alma Navarro. ¿Qué tal, Alma? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Pues esa empresa es Taiwan Semiconductores, como dices, una de las líderes en tecnología en China, que podría anunciar esta tarde, lo podría hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una inversión de 100.000 millones de dólares para construir fábricas de chips en Estados Unidos. Concretamente, Taiwan Semiconductores tiene la intención de invertir, como decimos, 100.000 millones de dólares en plantas de fabricación de chips durante los próximos 4 años, según un plan que se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie hoy a partir de las 7 de la tarde, hora central europea. La inversión se utilizaría para construir instalaciones de fabricación de chips de última generación. Esta expansión haría avanzar un objetivo perseguido de forma duradera por Estados Unidos de intentar recuperar, liderar la industria nacional de semiconductores después de que la fabricación se haya trasladado en los últimos años a Asia en general y a China en particular. Hay que recordar, para poner en contexto, que TSMC es el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, que ya se instaló en Arizona en el año 2020 cuando anunció que construiría allí una fábrica de chips por 12.000 millones de dólares. Sus ambiciones se han disparado desde entonces, con más fábricas, y a esos intentos por expandirse en Estados Unidos se uniría esta inversión. Recordemos, según publica el diario Wall Street Journal, inversión que superaría los 100.000 millones de dólares en los próximos 4 años en Estados Unidos, un anuncio que podría llegar en las próximas horas por parte del presidente Trump. ¿Y cómo están reaccionando los mercados? Pues en principio con caídas para el sector semiconductores. Ahí ven en tiempo real, es verdad que se están moderando esas caídas. Tenemos a TSMC con pérdidas de medio punto porcentual en los $179,5. Tenemos abajo a Broadcom experimentando recortes más intensos, cercanos al 2%, del 1,8, y $195 para sus títulos. Y atención, porque quien está sufriendo mucho hoy es Nvidia. Vuelve a experimentar recortes intensos
del 4%, se desangra la compañía por debajo de los $120 por título, 119,96. Así que en principio le está sentando mal al mercado, no tanto a TSMC, sino al resto, la llegada de esta compañía de Taiwan Semiconductores, o mejor dicho, su expansión en Estados Unidos. Sergio. Bueno, pues muy atentos al anuncio, eso de las 7:15, lo podrán seguir en programación especial, de nuevo aquí en Negocios Televisión. Muchas gracias, Salma, por esta última hora. Nosotros seguimos mirando pues a Donald Trump, pero en este caso la tensión con Volodymyr Zelensky, que dice que el final de la guerra está muy lejos, mientras varios nombres se están poniendo encima de la mesa. Raúl, ¿cuánto puede aguantar Zelensky esta presión, por mucho que la apoye Europa? A ver, realmente Zelensky es sorprendente la posición que está tomando, porque tal y como dijo Donald Trump, no tiene las cartas para jugar bien la partida ahora mismo. Pero por otro lado, igual no es tan sorprendente, porque es cierto que ahora mismo está sometido a una gran presión, tanto externa como interna, e incluso una presión personal. Externa, en tanto que efectivamente, como ya hemos hablado, se va a quedar sin la asistencia militar estadounidense crucial para poder resistir, en este caso, en la línea del frente de batalla frente a Rusia, ¿no? Pero también interna, en casa, está sufriendo presiones que igual no son tan evidentes, pero es que hay que pensar que efectivamente Zelensky puede pasar a ser recordado como aquel presidente que perdió, ¿no?, el 20% del territorio ucraniano. Y hay que recordar que en ese 20% del territorio ucraniano, ¿no?, en la zona del Donbass, sobre todo, no solamente hay hogares de cientos de miles de ucranianos a los que los ucranianos pues, no van a poder volver, en este caso, muy seguramente, sino que también hay negocios. Y no es que sean negocios cualquiera, sino que son negocios de la élite oligarca de Ucrania, ¿no?, especialmente los de Donetsk, que son industria metalúrgica y demás, que es seguramente la sección oligarca más prominente dentro de Ucrania. Y claro, una de las razones por las que Ucrania, o bueno, en este caso Zelensky, se había mantenido en el poder, era por el apoyo que le estaba brindando hasta este momento los oligarcas ucranianos, que veían en el apoyo a Zelensky. De hecho, ya en el principio de la invasión de Rusia, los oligarcas empezaron a aportar de su propio bolsillo para los esfuerzos bélicos, ¿no?, porque veían en esta resistencia ucraniana la única vía para poder recuperar de alguna manera sus negocios en las zonas actualmente ocupadas, ¿no? Claro, si al final Zelensky no consigue recuperar estos territorios, se va a someter no solamente a una presión popular tremenda, más de la que ya puede estar teniendo ahora mismo, sino que también va a verse sometido a una presión por parte de la élite oligarca que no hay que olvidar que tiene un poder enorme en el país, ¿no? Sino que también hay otra presión que es más personal en este caso, y es efectivamente la pérdida de su propio poder, ¿no?, la pérdida de la presidencia de Ucrania. Y aquí es cierto, los nombres que se han mencionado anteriormente están sonando, pero yo me aventuro en este caso a comentar dos nombres que igual Zelensky puede estar teniendo en mente ahora mismo para tener cierta continuidad en su poder, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Oleksandr Kamyshin, ¿no?, que era el que fue al principio de la invasión o de la guerra el ministro de Industrias Estratégicas, que realmente además es una figura realmente querida en Ucrania porque ayudó a la evacuación de cientos de miles de personas reparando las vías ferroviarias de manera muy rauda. Y también es una persona que ha mostrado pues, una gran capacidad a la hora de gestionar, por ejemplo, la empresa, bueno, hasta el momento en que llegó Smetanin, ¿no?, la empresa nacional de producción de armas, Ukroboronprom, aumentando la producción de armas de manera estratosférica. Pero es cierto que es un perfil que igual genera también rechazo a la hora de poder llevar a cabo ciertas negociaciones o incluso una vez que ya se haya dado el acuerdo que pueda mantenerse una relación más de cordialidad, porque es cierto que es más de la línea dura o del círculo interno de Zelensky, ¿no? Sería muy continuista y de hecho a día de hoy es uno de los asesores principales de la oficina de la presidencia.
Por otro lado, sí que es verdad que puede Zelensky apostar por otro perfil, que puede ser el actual ministro de Asuntos Exteriores, que es Andriy Sybiha, que es mucho más pragmático, es un funcionario de toda la vida que realmente podría a lo mejor calmar de cierta manera los ánimos o las aguas, ¿no?, después de que se llegue a ese acuerdo tan esperado. Bueno, pues a la espera de los nombres que puedan sustituir a Volodymyr Zelensky, os quiero preguntar también, bueno, pues por otra de las noticias de este fin de semana, esta cumbre de líderes europeos en Londres, este plan para poner las botas sobre el terreno, lo han dicho así literalmente. También luego hemos conocido que Francia y Reino Unido no han alcanzado un acuerdo sobre esta tregua de paz de un mes que querían proponer a Donald Trump. Von der Leyen, hablando de un rearme urgente, dicen, bueno, pues que es una tarea en una generación. Hablan, bueno, de una situación crítica para Europa. Adrián, ¿qué conclusiones extraes de esta cumbre de líderes europeos y sobre todo cómo de cerca estamos de una guerra directa? Porque parece que Estados Unidos se lava las manos, parece que Rusia también está intentando llegar a una especie de acuerdo, pero Europa está yendo hacia la guerra. Adrián, ¿esta cumbre del pasado domingo, de ayer mismo, lo confirma? Hombre, sintetizando, sí podríamos decir que Europa, que los países claves de Europa quieren ir hacia la guerra. Más que están yendo, yo diría, quieren ir hacia la guerra, y esto lo están transmitiendo de distintas formas y a través de las gestiones que están haciendo, intentando involucrar a Estados Unidos, intentando involucrar a Turquía para ver si consiguen algo de fuerza militar que ellos no tienen para enfrentar a Rusia, intentando conseguir entre ellos un cierto consenso. Pero la sensación es que lo están teniendo cada vez más difícil. La verdad es que esa cumbre del Reino Unido, esa cumbre de Londres, más dio fundamentalmente la sensación de un fracaso. Da la sensación de que están dando estos líderes europeos, en cierta forma, palos de ciego, que no saben muy bien qué hacer y cómo hacerlo. La cumbre de Londres sí tuvo, bueno, una primera función, que era transmitir, digamos, adhesión a Zelensky o protección, solidaridad con Zelensky ante su enfrentamiento con Donald Trump, transmitir que de alguna forma todos estamos de acuerdo en esa estrategia, en que hay que ser duros, hay que continuar con nuestra política, vamos a decir, belicista, pero claro, detrás hay una situación muy distinta, ¿no? Tenemos el desmarque lógico de la OTAN una vez que se desmarca Estados Unidos, y Rutte al final no es más que un funcionario de la OTAN que ha cambiado de posición de un día para otro en el momento en que se han iniciado las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos. Un cambio de posición un tanto vergonzante, pero que para él no ha supuesto ningún problema. Pasar de que tenemos que prepararnos para Europa, se tiene que preparar para la guerra, de ser la posición más belicista de Europa, a de un día para otro empezar a lanzar mensajes como que Europa tiene que dejar de protestar y empezar a hacer propuestas, ¿no? Dejar de quejarse y empezar a hacer propuestas. Es decir, se ha adecuado inmediatamente a que el nuevo jefe es Donald Trump al final. Y luego tenemos la posición de Meloni, que sabemos que está claramente distanciada de Francia y de Reino Unido. Ya he apuntado antes este sorprendente cambio de Polonia, este cambio o giro progresivo de Polonia, que frente a posiciones muy belicistas anteriores, pues parece estar desmarcándose, con lo cual parece claro que primero, entre Francia y Reino Unido, como habéis dicho, no parecen estar totalmente de acuerdo sobre qué hacer y cómo, y que por otro lado no tienen muy claro si habría más países que estarían dispuestos a apoyarles. Seguramente estos días van a reflexionar sobre si se van a atrever o no a dar el paso para dar la vuelta a su posicionamiento inmediatamente si deciden que no lo van a dar, evidentemente. Pero detrás de ellos, en realidad la decisión la están tomando círculos oligárquicos, que son los que realmente están presionando para evitar a toda costa esa victoria rusa en Ucrania, que se están viendo contra la pared por este cambio mundial hacia un mundo multipolar. Piensan que están perdiendo el control del mundo y están empujando, digamos, a sus peones como Starmer o como Macron para que peleen a toda costa para hacer lo que sea necesario para evitar ese contexto. Pero parece que las cartas
igual que Trump le dijo a Zelensky que tú no tienes las cartas para jugar, pues las cartas que tienen el Reino Unido y Francia parece que cada vez son menores y al contrario, en lugar de ir, digamos, acumulando fuerzas, las pocas que tenían se les van de alguna forma escapando. Da la sensación, vamos a ver qué pasa estos próximos días, aunque parecen transmitir constantemente que continúan en una posición claramente belicista, dispuestos a hacer lo que sea, dispuestos a entrar en guerra con Rusia, provocar una guerra europea si es necesario, pero detrás de esto estamos viendo cómo los distintos elementos con los que están jugando, tanto ese escudo nuclear al que ha hecho referencia Francia, ese intento de pactar un acuerdo de garantías con Estados Unidos, esos intentos de involucrar a Turquía, todos esos flecos les están fallando y dentro de la propia Europa pues están surgiendo elementos claves en sentido negativo, como es este desmarque lógico de la OTAN, pero de Meloni o de Polonia, ¿no?